de estas tierras. Entonces, esos inmigrantes empezaron a ubicarse en zonas prósperas, empezaron a acceder a trabajos, incluso, qué sé yo, se empieza a formar, digamos, esto es un proceso largo, ¿no? Pero empiezan a ocupar puestos superiores al de los nativos, digamos, un administrativo, una secretaria, digamos, empiezan a ocupar trabajos que a los nativos capaz no se los daban, ¿sí? Esto para marcar la diferencia, no todas las inmigraciones fueron receptadas de la misma manera en todos los países, pero nosotros en términos generales los recibimos bien. Si bien muchas de las cosas que se le prometieron no las obtuvieron, ¿sí? Porque digamos, la promesa era que se les iba a dar la propiedad de la tierra y lo cierto es que eso no pasó. La tierra siguió en grandes latifundios, en propiedad de los grandes terratenientes y de las grandes familias que también ejercían el poder político, digamos. Se las repartieron entre ellos a las tierras que a partir de las diferentes campañas al desierto, lo digo entre comillas porque no había desierto, digamos. Un desierto es donde no hay habitantes y acá había habitantes originarios, solo que la generación del 80 no consideraba a esos habitantes como aptos para el modelo. Entonces, bien, la inmigración que llegó empezó a generar, aparte, muchas de esas inmigrantes italianos, españoles, ya tenían una posibilidad, digamos, ya conocían algunas otras ideologías, ya sabían cómo pelear por algunos de sus derechos, estaban politizados, ¿sí? Algunos ya estaban politizados. Entonces esa inmigración tiene que ver con una movilidad social que va a empezar a reclamar por derechos, ¿sí? Por eso es importante. El sistema político en Argentina en este momento es muy restrictivo, pero va a empezar a ensancharse, ¿sí? Por eso yo les ponía en el PowerPoint, no sé si ustedes vieron, que el sistema político en Argentina se va ampliando, lo estaba mirando, de diferentes formas. Primero, el sistema político está cooptado por una élite, ¿sí? Pero después, a partir de la movilización social, de la inmigración, de la creación de la Unión Cívica y después de la Unión Cívica Radical y demás, las capas medias empiezan, ya más con los periodos radicales que vamos a ver posteriormente, a partir de 1916, ya empieza la clase media a ser parte del sistema político. Ahí ya hay un primer ensanchamiento del sistema político. Y finalmente, con el peronismo, ya en 1946, se da la ampliación completa del sistema político, en tanto que las clases bajas o las clases trabajadoras también empiezan a participar del sistema político, ¿sí? O sea que el sistema político en Argentina es como un globo que se va inflando, ¿sí? Y esto, si vemos toda la película y no la foto, el sistema político se amplía en Argentina hasta la década del 70, 1970, y a partir de ese momento Argentina tiene como una involución de su sistema político porque a partir del 70 empieza a haber gente que se cae del sistema, ¿no? Digamos, en vez de tener una movilidad ascendente, tiene una movilidad social descendente y el sistema se va haciendo cada vez más restrictivo hasta llegar al día de la fecha donde tenemos casi un 40% de gente en la pobreza, ¿sí? Es decir, y eso, si no miramos, bueno, no me quiero meter con otras cuestiones, pero hoy en día, si nosotros miramos la pobreza en la niñez, por datos de UNICEF, vemos que hoy en día de cada 10 chicos, 6 son pobres, lo cual habla de un futuro bastante aciago en Argentina, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero mostrar. Quiero mostrarles la película, no la foto. El sistema político en Argentina se va ensanchando hasta la década del 70 y a partir de la década del 70, algunos dirán por los golpes militares, otros dirán por el neoliberalismo, por lo que sea, el sistema político empieza a ser restrictivo y a expulsar gente en vez de a cooptar gente. Bueno, entonces, estábamos con este sistema político en manos de una élite corrupta, una élite que solo se beneficiaba particularmente con el Estado y del Estado, y entonces se empieza a generar todo un frente opositor en torno a lo que se conoce como la Unión Cívica, con diferentes personalidades. Era un frente muy heterogéneo, tenía gente joven y gente mayor, tenía gente de diferentes ideologías. Tenías el caso de Mitre, por ejemplo, que lo único que quería era llegar al poder, no le importaba modificar positivamente el sistema político. Y después tenías una personalidad como la de Alem, que va a ser el creador de la Unión Cívica Radical, que tenía como
un ideario súper idealista y purista en esto de, bueno, hay que mejorar el sistema político, hay que hacer que se cumpla la Constitución, hay que hacer que las elecciones sean libres y limpias, hay que hacer que haya más partidos políticos para que haya mayor oferta electoral y hay que terminar con esta corrupción deleznable que existía en Argentina. Entonces, nada, como ven que el sistema no da ninguna respuesta, van a pasar a una estrategia armada, es decir, van a llevar adelante una revolución que se llama Revolución del Parque, que se da en 1891, donde este frente opositor va a llevar adelante una lucha armada, se llama Revolución del Parque porque lo que quieren tomar es el parque de artillería. ¿Por qué siempre una revolución quiere tomar las artillerías? Bueno, porque ahí están las armas, o se suponía que había armas porque después se encuentran con bastante pocas. Parte del ejército del gobierno de Juárez Celman apoya esta revolución al principio, ¿sí? Después no se sabe si hay una traición ahí o qué pasa, porque lo cierto es que los revolucionarios que tenían como objetivo sacar al gobierno de Juárez Celman para instaurar un gobierno más democrático, no lo logran, digamos. Van a ser 3 días de lucha, va a haber cientos de muertos y de heridos en las calles, donde el gobierno se enfrenta con estos revolucionarios, y lo cierto es que después de 3 días de combate, el gobierno logra terminar con la revolución, ¿sí? Bueno, obviamente no es que no pasó nada, digamos, el gobierno de Juárez Celman queda muy desprestigiado y por lo tanto asume el vicepresidente que era Pellegrini, digamos, que era conservador, pero si se quiere un poquito más aperturista. Mitre termina como transando con el gobierno de Pellegrini, y Alem, completamente en contra de estas negociaciones que lleva adelante Pellegrini con el gobierno, rompe, hacen un congreso general, digamos, de la Unión Cívica, y bueno, esas diferentes ideologías que tenían se ponen de manifiesto y queda claro que Alem no tiene nada que ver con Mitre. Entonces, a partir de ahí desaparece la Unión Cívica y se genera la Unión Cívica Nacional en manos de Mitre, cuyo liderazgo lo asume Mitre, y la Unión Cívica Radical con el liderazgo de Alem, ¿sí? Yo les preguntaba en el trabajo práctico qué postura o qué estrategia había llevado la Unión Cívica de ahí en adelante. Bueno, lo cierto es que la Unión Cívica Radical ya en este momento toma una estrategia de abstención, es decir, no va a participar de las elecciones, porque dicen, estas elecciones, así como están dadas, con este fraude, con este perjuicio, con este sistema, no vamos a ganar nunca las elecciones. Entonces, ¿para qué participar de esta farsa? Esto no son elecciones, esto vamos a perder siempre. Entonces, la Unión Cívica Radical pasa como estrategia al abstencionismo y a la lucha armada, porque va a intentar llevar adelante dos revoluciones más o enfrentamientos militares o tomar el poder por la fuerza que van a ser fallidos, ¿sí? Bien, entonces vamos a parar acá porque estamos más o menos en el 1900 y lo que me importa es que ustedes investiguen un poco acerca de qué pasó en el 1900. En el 1900 se cumplía el centenario de la Revolución, ¿sí? Y este centenario de la Revolución es tomado por la élite y utilizado con diferentes objetivos, ¿sí? No solamente para mostrarse como gobierno y como Estado hacia el mundo, ¿sí? Va a haber grandes celebraciones del centenario de la patria, sino también con un fuerte mensaje hacia adentro también, ¿sí? Entonces me interesaría, y esas son las actividades que voy a poner mañana viernes, para que ustedes investiguen un poco y cuáles fueron esos objetivos y cómo se dio esa celebración del centenario en Argentina. Y también vamos a ir un poquitito más allá para relacionar un poco cómo fue el bicentenario, ¿sí? Para que comparemos, digamos, quiénes nos visitaron, cómo se armaron esos espectáculos, para quién eran, a quién se dirigían. Analizar un poquito esto, ¿sí? Bueno, espero que haya sido claro. Yo, si no, cualquier cosa, les voy a armar un foro para que ustedes de estos temas, si alguno no quedó claro, me pueda poner la preguntita ahí. Bueno, ya me extendí más de lo que quería, llevo 22 minutos y va a costar un montón subir esto a YouTube, así que lo corto acá. Que sigan bien.
Les mando un beso.